la última información que, bueno, que nos ha brindado el gobierno de Perú acerca de la posibilidad de acceder a las cuentas de más de 33.000, digamos, personas, ¿no? Para poder acceder a la información bancaria y más de 160.000 empresas. Eh, bueno, la información que recibimos es que básicamente Perú está ratificando un poco el trabajo que ha venido reforzando desde hace algunos años atrás, desde que tuvo la decisión de participar, digamos, en el contexto también de algunas de las iniciativas en el marco de del trabajo de la OCDE, ¿no? Con esta propuesta de BEPS, ¿no? Que trata de alguna manera abordar cómo las grandes corporaciones tienen mecanismos para eludir impuestos o que las ganancias sean transferidas a lugares de poca o nula tributación, ¿no? De la erosión de la base tributaria y traslado de beneficios, ¿no? Entonces, claro, ha sido todo un proceso de varios años. Actualmente, por lo menos casi a principios de esta década, ¿no? Donde se ha venido trabajando y tratando de reforzar justamente mecanismos y herramientas para combatir justamente la evasión, la elusión fiscal, el fraude fiscal y por ende los flujos financieros ilícitos, y que se concreta en esta última etapa, hasta donde entiendo, que está todavía por terminar de firmarse, que es la parte de la firma del acuerdo multilateral de autoridades competentes para la parte específica de lo que es intercambio automático de información, donde se va a poder intercambiar con los aproximadamente más de 161 países que están en el marco de este convenio, ¿no? Tanto de información financiera, de grandes contribuyentes y como también de personas, ¿no? Que entiendo está previsto para que esté hábil hacia el próximo año, ¿no? Pero de alguna manera, en esta etapa de los acuerdos de intercambio de información, Perú lo había abordado, digamos, ¿no? Todavía no con la firma del el acuerdo multilateral de autoridades competentes, pero sí dentro del marco de una convención, ¿no? De la convención que la firmó en el 2017, ¿no? La Convención de Asistencia Administrativa en temas tributarios, ¿no? Que era un compromiso en el cual Perú se comprometía justamente a ver cómo dotarse de herramientas e instrumentos para justamente frenar este tipo de mecanismos que tienen, digamos, muchas de las grandes corporaciones para justamente transferir artificialmente una serie de ganancias y recursos vía diferentes mecanismos a través de estas jurisdicciones de baja o nula tributación, o como los conocemos, guaridas fiscales, ¿no? Entonces, es importante, un momento importante, digamos, para Perú, el haber firmado estos acuerdos, estos convenios. De alguna manera se está empezando a ratificar ese compromiso de poder abordar toda esta temática, ¿no? Eh, con esta nueva firma. Ya en el año hace 2 años, en el 2018, ya había firmado el otro instrumento importante, que era el acuerdo multilateral de autoridades competentes relacionados a los reportes país por país, ¿no? Y de hecho el año pasado ya había comenzado a intercambiar con 38 jurisdicciones a nivel mundial, ¿no? Aunque todavía había tomado, y es algo que todavía estábamos ahí en la duda, porque había tomado la decisión de recibir información de estos contribuyentes o de estas empresas que requerirían tener un desglose de las cuentas financieras, ¿no? Pero no había decidido aún recibir información, o sea, se había comprometido a enviar información, pero no a recibirla, ¿no? Entonces entiendo que con este nuevo paso se está avanzando justamente en la regulación de algunos marcos regulatorios, ¿no? Que incluyen además el abordaje de la eliminación del secreto financiero, el secreto bancario, ¿no? Para poder asumir, digamos, el intercambio a plenitud con los más de 161 países que, como decía, conformaban
un poco la participación en este foro global eh, de transparencia fiscal e intercambio de información, que entiendo había puesto algunas, que está basado, digamos, aprobar este foro, la participación en este foro también por la revisión de pares que se tiene, ¿no? Entonces ahí las modificaciones entiendo que se han hecho, han hecho posible de que Perú finalmente sea aceptada para poder avanzar, digamos, e intercambiar de forma segura, digamos, la información con todos los países que son parte de este acuerdo. Pero sin embargo, digamos, desde nuestra perspectiva, viéndolo también desde un proceso un poquito más largo plazo, nos vamos a dar cuenta de que incluso han habido países, sin ir muy lejos de América Latina o de América del Sur, como Argentina, Brasil y otros, que ya han firmado este tipo de convención ya hace más de 3 años atrás, ¿no? Y donde ya tienen estos intercambios automáticos de información y ya han ido avanzando en los intercambios de los reportes país por país. Pero nos vamos dando cuenta de que tanto a nivel regional como a nivel global aún no siguen siendo suficientes, ¿no? Eh, tratar de avanzar en este esquema que nos propone la OCDE, ¿no? Más aún cuando en realidad se requiere mucha más capacidad y fortalecimiento de la administración tributaria para poder abordar justamente todos estos procedimientos, ¿no? Y aún también, bueno, consideramos que, por ejemplo, las normas de la OCDE siguen siendo de alguna manera laxas en algunos aspectos, ¿no? Como sobre todo el tema de los quienes están obligados a reportar el desagregado de las cuentas contables en nuestros países, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de Perú, ¿no? Como sabemos, se pone un tope de los que deben reportar de las corporaciones que están extranjeras, que están basadas en el Perú, por más allá de ingresos o utilidades netas de más de 850.000 millones de dólares, ¿no? Que son como 2.100 millones de dólares aproximadamente, que son, digamos, es el monto sobre el cual, a partir de ahí para arriba, son digamos, las empresas que deben desagregar sus cuentas contables, ¿no? Habría que hacer, digamos, el cálculo, y si hacemos un ejercicio muy rápido, tal vez podríamos tratar de detectar que no pueden ser más allá de unas 30 o menos grandes compañías que están, digamos, en este proceso de transparentar las cuentas contables, ¿no? En el caso de la sociedad civil, nosotros, bueno, ya desde casi el inicio del BEPS pusimos como una de las críticas de que este tope era demasiado alto, ¿no? Y que quedan por fuera muchísimas de las empresas. En el caso de Perú creo que son más de 9.000 grandes empresas o grandes contribuyentes las que hay acá, ¿no? Y de todas esas, digamos, solo un pequeñísimo número estarían, digamos, en este marco, ¿no? Entonces, por un lado, se reduce, digamos, los marcos de la transparencia, ¿no? A un grupo muy pequeño. Por otro lado, tenemos una eh, poca capacidad de las administraciones tributarias de nuestros países también para poder procesar toda la cantidad de información que podría llegar desde el exterior y procesarlas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como Argentina, Brasil, que tienen una capacidad, digamos, más grande de procesamiento, la cantidad de información no puede ser del todo procesada y ni siquiera auditada, ¿no? Para poder lograr detectar justamente cuáles son las operaciones, o que si las operaciones que están reportando, digamos, estas empresas, digamos, van en el marco de transparentar de alguna manera la información que tienen, ¿no? Entonces, todavía hay desafíos muy grandes. Firmar un acuerdo como el que se ha firmado es importante, sí, porque de alguna manera comienzas, de no tener ningún tipo de mecanismo de control, comienzas a tener ya algo más de capacidad para regular, digamos, las operaciones, ¿no? No todas, pero sí una cantidad más o menos que podría ser algo importante. Claro, como tú no puedes auditar todas, más o menos lo que vas a hacer es
tener indicios de cuáles más o menos por ahí podrían tener, digamos, algún mecanismo para justamente erosionar la base tributaria, ¿no? Eh, Mecanismo de evasión o ilusión fiscal, el uso de la manipulación de los precios de transferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí todavía es necesario seguir fortaleciendo, digamos, las capacidades de las administraciones tributarias, pero no solamente las administraciones tributarias, sino también de los organismos de control que están relacionados con estos procesos, sobre todo con los procesos relacionados a los delitos financieros, lavado de activos y otros, ¿no? Como las unidades de inteligencia financiera, la Superintendencia de Banca y Seguros, bueno, la misma administración tributaria, y también crear mecanismos de interactuación entre ellos mismos para intercambiar esta información. Creemos que también, digamos, de por sí solo estos acuerdos, estos acuerdos no son del todo suficientes, como había mencionado, para poder llegar a lograr mecanismos de transparencia, ¿no? Otro de los temas importantes también que hemos venido abordando desde sociedad civil es ver cómo logramos tener registros o crear registros de beneficiarios finales para saber dónde están, quién es el último beneficiario, ¿no? De quien está teniendo, digamos, la ganancia, ¿no? O dónde se esconden a través de diversos fideicomisos, ¿no? O capas entre las cuales se va escondiendo quién realmente es el dueño, el propietario de algún poder de acción o de algún recurso importante, digamos. Perú, en este caso, desde el año pasado había reportado de que iba a crear un registro de beneficiarios. Entiendo que por la pandemia se ha postergado un poco el lanzamiento de los registros, siempre mal no recuerdo, si la información que tuve estaba ahí. Pero también que es un momento importante, digamos, tener los registros, pero desde sociedad civil consideramos que esos registros deberían ser, por un lado, públicos, y por otro lado, que no deberían tener un tope, ¿no? Sobre el cual empezar a, a informar, ¿no? El tope que se está dando en este marco de trabajo es aproximadamente del 25%, ¿no? Entonces eso reduce las posibilidades para poder saber quiénes están detrás de estas cuentas, ¿no? Algunos países sí han tenido, digamos, han visto esta propuesta, que por ejemplo también en algunos marcos como la OCDE o el mismo Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Regional de América Latina, lo daban como sugerencia. Algunos han decidido tener ningún tope, o sea, plano, o sea, todas las empresas, corporaciones tienen que reportar quién es el beneficiario final y no los que tienen el poder más allá del 25%, como Argentina, por ejemplo, que ha logrado este año poder tomar esta base, ¿no? De que todos reporten, lo cual sería muy importante justamente para poder acceder a la información. Y además de hacerlo público, ¿no? Que es el otro desafío, ¿no? Pero para eso también hay que fortalecer, digamos, a las entidades de control que de alguna manera están levantando toda esta información, ¿no? Y a los diversos organismos que articulan, digamos, sobre ese propósito, ¿no? Entonces, queda un camino por delante muy grande, ¿no? Tenemos aún, digamos, un grandes bufetes de abogados que siguen teniendo mecanismos para poder empujar esta planificación fiscal agresiva, o sea, buscar los vacíos legales en las legislaciones y así poder trasladar artificialmente las ganancias a estos lugares de baja o nula tributación, ¿no? Las jugarías fiscales. Pero aún también se están haciendo algunos esfuerzos fuera también de lo que también es el espacio de la OCDE como el ente regulador más grande, digamos, a nivel global en materia de fiscalidad, ¿no? Hay algunos esfuerzos que también desde sociedad civil estamos poniendo, por ejemplo, en el impulso de una convención multilateral de tributación en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Que daría pie a poder trabajar, digamos, en igualdad de condiciones sobre las principales preocupaciones de los países, sobre todo en desarrollo, ¿no? Y dotar de más capacidades, digamos, para poder afrontar estos procesos, ¿no? De hecho, el último informe preliminar del panel de transparencia que se creó en el marco de Naciones Unidas, el panel FACTI, que lanzó justamente este informe preliminar,
nos muestra de que es posible movilizar esfuerzos para establecer una convención multilateral de tributación en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Pero aún todavía hay un camino grande por delante para hacer esto tangible, ¿no? Hay que seguir empujando, digamos, eh, este trabajo por impulsar, digamos, la articulación y la cooperación tributaria internacional, pero también creo que hay un espacio grande también para movilizar la cooperación tributaria regional, ¿no? Pero es parte de la decisión política también, no solamente de la información técnica que podemos sacar, pero también de los componentes políticos de nuestros gobiernos para poder hacer frente justamente a estos millones de soles o de dólares que siguen siendo extraídos de nuestros países hacia a estos lugares de poca o nula tributación, o sea, las guaridas fiscales, ¿no? Eh, Desde las organizaciones de sociedad civil, Latindad, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y otras organizaciones, la Coalición por la Transferencia Financiera, la Alianza Global, que son espacios también globales en los cuales hemos estado movilizando estos esfuerzos, creemos que es necesario seguir empujando, digamos, los diversos mecanismos y fortaleciendo los diversos espacios para que finalmente se pueda de alguna manera cortar, digamos, esa cadena de erosión tributaria, ¿no? Hay una serie de propuestas que se han ido levantando, que hemos ido levantando ya desde hace muchos años atrás, sobre cómo avanzar, digamos, en los mecanismos de transparencia, como había mencionado, con los intercambios automáticos de información, con los reportes país por país, digamos, bajándole esos umbrales y de alguna manera también podrían ser públicos para verificar justamente, para hacer un escrutinio también desde sociedad civil sobre cómo se están manejando las cuentas. Eso podría ser posible, incluso con los registros de beneficiarios finales, ¿no? Algunos países tienen algunos elementos, digamos, que incorporar ahí y que lo ven con buenos ojos, de cierta manera, de poder transmitir y transparentar esta información. Algunas jurisdicciones o países como el Reino Unido y otros también ya han empezado, digamos, a movilizar los registros públicos de beneficiarios finales eh, y seguir avanzando, digamos, en ver cómo nuestros países deberían tener políticas para hacer tributar donde se generan, digamos, las ganancias, ¿no? O sea, tributar en fuente más eh, que en el domicilio o en la residencia, ¿no? Que básicamente casi la mayor cantidad, casi todas las empresas están, digamos, sobre todo las grandes corporaciones y sus filiales están asentadas en estas guaridas fiscales, ¿no? Entonces, hay un trabajo importante por seguir impulsando todos estos procesos. Bueno, creo que hay que saludar un poco también el trabajo de Perú por tratar de sumarse a este trabajo que es importante. Es verdad que a comparación de varios países de América Latina, estamos llegando a este proceso un poquito retrasados, ¿no? Casi de los últimos, diría yo, aunque, bueno, claro que estamos por ahí. Pero recordar que igual, o sea, conforme vayamos retrasando un poco en abordar estos procesos, sabemos que el poder corporativo transnacional, la gran planificación fiscal agresiva ya está dando pasos muy adelante, digamos, para poder darle la vuelta justamente a estas nuevas legislaciones o regulaciones que van saliendo. Entonces, mientras más nos retrasemos, digamos, vamos a tener muchos desafíos mucho más grandes aún por tratar de abordar.